voy a presentar el material que utilizamos, el resumen de la clase, y explicarlo. A pantalla completa para que se vea mejor. Ya, continuando. La explicación que corresponde a la primera fase del proceso económico, que es la producción. Hoy día explicamos, resumimos lo que son los factores productivos. En este cuadro que ven es un resumen de los principales factores productivos que se utilizan para producir bienes económicos y servicios. Entonces, ¿cómo se conceptúa, cómo se define un factor productivo? Los factores productivos como aquellos elementos, objetos, cosas, ¿no?, que se utilizan en la actividad económica propiamente, en esta primera fase del proceso económico, que es la producción, que combinándolas de acuerdo a la dotación que se presenta, o sea, a la cantidad, ¿no?, que se utiliza, y a sus precios, que finalmente son los costos que asumen los inversionistas, se produce, ¿no?, con la combinación correspondiente y proceso productivo y tecnológico correspondiente, se produce cierta cantidad, determinada cantidad de bienes y de servicios. ¿Qué factores productivos son los más importantes, ¿no? Lo que aquí tenemos en el cuadro, los recursos naturales. Respecto a los recursos naturales, que ahí se menciona tierra, ¿no? Bueno, se entiende el sistema planetario en que habitamos, ¿cierto? Entonces, los recursos naturales que nos proporcionan la naturaleza, ¿no?, es diversa, desde recursos marinos, recursos forestales y todo tipo de animales, ¿no?, excepto los animales salvajes, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que de alguna manera el hombre, ¿cierto?, los va a utilizar para su actividad productiva, económica. El trabajo es el factor humano. El trabajo es el factor humano, ¿no?, el trabajador. Ambos se clasifican como factores productivos originarios. ¿Por qué originarios? Porque preexisten a la actividad económica, preexisten, ¿no? Están antes ahí. Los recursos naturales están en su hábitat natural hasta que se los saque de ese espacio. Y el trabajador está esperando la oportunidad de trabajar también, ¿no? Por eso se llaman originarios. Están antes de que se inicie la actividad productiva, ¿no? Ambos, ¿no? Recursos naturales y trabajador. Trabajo, puede ser trabajo. El capital es un factor productivo derivado, ¿no?, de acuerdo a la clasificación del capital. Parte del capital, que puede ser la tierra para el campesino, fertilizantes naturales o químicos que utilice el campesino, o para hacer una empresa, pues el capital financiero, que es el dinero, ¿no?, si no se tiene suficientes ahorros, ¿no?, por parte de aquellos que deciden hacer empresa. El capital se consigue con el propio trabajo, ¿no?, con el propio trabajo, ¿no? Y Aristóteles previó eso, ¿no? La actividad agrícola ganadera genera riqueza, ¿no?, en aquellos tiempos. ¿Ya? Entonces, sí, es cierto, ¿no?, hasta hoy en día, ¿cierto? Hasta hoy en día. Entonces, el capital se va potenciando. Por eso hablamos de acumulación. Cuando hemos explicado la historia del pensamiento económico, ahí hemos explicado las diferentes formas de acumulación de la riqueza. En el estadio
de la sociedad antigua griega romana, ¿no? Esclavista, feudal, capitalismo. Son diferentes modos de acumulación de riquezas y actividad que cada vez se especializa, ¿no? Porque en el feudalismo mayormente la actividad de la agricultura, cerámica en algo, ¿no? Pero mayormente era agrícola, ¿no? ¿Ya? Y en la sociedad anterior esclavista era actividades, pues Grecia y Roma nos lo demostraron, ¿no? Más de actividades guerreristas y de acumulación, pues, de esa forma, ¿no? ¿Cierto? De sometimiento de otros pueblos, ¿no? Hacia esos imperios, ¿cierto? Había, por supuesto, actividad ganadera, ¿no? Pero una forma de dominio en aquel tiempo fue justamente esta actividad de armar, ¿no? A estos grandes imperios griegos romanos. Bueno, es en respecto al capital. Les puse el ejemplo de la familia Romero, de producir sombreros de paja. Ahora pues son súper millonarios del Perú. Bueno, vinieron de España además. Empresa, ¿qué es? Es un factor productivo. Es el que decide, pues, ¿no? De su olfato emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene, del conocimiento también que debe hacer de la actividad, del bien que va a producir, ¿no? Costo de oportunidad, ahí hemos hablado eso, ¿no? Tiene que evaluar bien en qué negocio, ¿no?, invierte y le va a reportar mejores utilidades, ¿no? ¿Ya? Tiene que hacer sus estudios, ¿no? Y el banco ve que eso es consistente, le da el préstamo, ¿no? El capital financiero se llama eso. Inmediatamente lo pone a trabajar e invertir, ¿no? Es la empresa, el organizador, el que contrata al trabajador, contrata a empresa de seguridad, ¿no? Importa insumos, bueno, organiza el proceso, ¿cierto? La empresa. Y el Estado hace lo suyo, ¿no? Tiene que dar un marco de confianza, de estabilidad, para que fluya como se dice, la inversión privada, ¿no? Y además regula su actividad, ¿no? Del inversionista privado. Eso es lo que hace el Estado, ¿ya? ¿Qué características está relacionada con cada uno de estos factores y cómo se le paga? ¿No? ¿Qué finalmente o qué como pago? ¿No? Pues son factores productivos, ¿no? Los recursos naturales son pasivos porque hay que sacarlo de su estado natural, ¿no? Ahí están. Y si no se les saca, ahí van a estar. El trabajador sí se define como característica de ese factor el activo, el creador, el que está en contacto directo con la transformación de la materia prima, los insumos, ¿no? Obtiene el producto final de esa empresa, ¿no? Del bien que produce esa empresa, ¿no? El conjunto de trabajadores, no solamente el obrero, ¿no? Sino también el profesional, pues diseñador, el ingeniero del industrial, que tiene a cargo pues la calidad del producto, ¿no? Finalmente, ¿no? El sello, ¿no? De calidad, etcétera. Todo el conjunto de personal, tanto técnico, por ejemplo, como de obrero. Entonces, eso es digamos, el factor activo. El capital es auxiliar porque, bueno, se consigue, ¿no? Se obtiene a través del tiempo de un ahorro y cada vez se invierte ese ahorro en un negocio, se acumula, ¿no es cierto? O se presta el banco y se va generando a partir de ahí, como se dice, más acumulación, ¿no? Es auxiliar se consigue, ¿no? El capital. La empresa tiene esa visión de emprendedor, de decidir bien y de gestionar bien su negocio, su empresa, ¿no? Para obtener las rentabilidades, las utilidades que tiene como objetivo hacerlo. Y el Estado, el rol a estabilizador como característica de su participación como factor social.
¿no? El Estado. Entonces, esos son sus características. ¿Y cómo se paga? Los dueños de los recursos naturales, en parte, es el Estado, ¿no? Y en gran parte, en mayor parte, es el sector privado, ¿no es cierto? Nosotros mismos la familia, ¿no? ¿Cómo se le paga al Estado? Con canon. Minero, petrolero, forestal, gasífero, energético, petrolero, ¿no? De pesquero también, ¿ya? De todos los recursos con que el Estado es propietario, de todo concesiona, entonces le pagan eso, canon, como propietario, ¿ya? Bueno, eso es, si es privado, lo alquila la vivienda y obtiene su respectivo alquiler, ¿no? Arrendamiento. Eso respecto a los recursos naturales. El trabajo se remunera con el salario, la remuneración. Luego, ya en la siguiente clase vamos a hablar qué tipo de salario de remuneración se da, ¿no? El capital con los intereses, pero estos intereses referidos a capital financiero, a los préstamos de los bancos, a aquellas personas que van a invertirlo en nuevas empresas. La empresa propiamente, su pago final es su utilidad o ganancia que obtiene. Hablamos en la clase anterior al final la utilidad neta, porque hay utilidad bruta, pero a eso hay que descontarle todo lo que es depreciación y de esa utilidad bruta y todo lo que recibe algún juicio del Estado, ¿no? Entonces se resume en utilidad neta. Eso es lo que obtienen los ganancias y utilidad neta, las empresas, ¿no? Y el Estado, ¿no? Percibe como ingreso los tributos. Pero aquí hay que distinguir, ¿no? Respecto al Estado de tributos es redistribución, porque son impuestos, tasas, contribuciones, ¿ya? Eso es redistribución. La distribución está desde la empresa hacia arriba, ¿no? Empresa, capital, trabajo, tierra, esto es distribución. El Estado participa de acuerdo a los tributos en la redistribución. ¿Por qué? Porque cobra impuestos dependiendo de los ingresos de trabajadores dependientes, de empresas, etc., ¿no? Y a partir de ahí, con esos ingresos, otorga y da algo, financia, ¿no? La educación a todos sus niveles, ¿no? La atención en salud, seguridad, ¿no? Eso, ¿ya? Por eso hace distribución. Y el mercado hace distribución, porque es el mercado el que fija el salario, los intereses, los alquileres, las rentas, ¿no? O sea, es el mercado el que determina esos pagos, ¿no? Esos números, inclusive las utilidades o ganancias, ¿ya? Y de acuerdo a la competencia, etc., ¿no? Muy bien. Ya más adelante vamos a profundizar esto, ¿no? Porque esto es un repaso inicial de factores. Voy a acelerar para poder terminar, ¿no? Todos los temas. ¿Ya? Factor trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? Pero antes de los recursos productivos, ¿no? Porque primero están los recursos, los recursos naturales, antes del factor trabajo, ¿no? Y ya hemos referido que son los recursos lo que nos provee la naturaleza, ¿cierto? Y esos factores, recursos naturales, pueden ser de dos tipos, ¿no? Renovables, todo lo referido a la biomasa marina, forestal, animales, ¿cierto? El agua y la tierra inclusive, ¿ya? Eso se puede, como se dice, repoblar, ¿no es cierto? No se agota, ¿ya? Por eso se llama renovable. Y mayormente hoy en día todos los estados, los gobiernos, han establecido la zona de protección de las especies en extinción, de las parques y reservas nacionales, se llama así, ¿no? ¿Ya?
y se garantiza. En cuanto a los recursos no renovables, que son energéticos fósiles, petróleo, gas, minerales, carbón mineral, ya no se puede reproducir. Esto no se puede reproducir. Existe determinada cantidad de reserva y punto, ¿no? Se agota y ya no hay más ahí. Se queda desierto, ya no hay nada. Y entonces hay que explorar nuevos espacios, ¿cierto? Nuevas reservas. ¿Ya? Eso complementar, ¿no? De recursos naturales, que aquí por razones de tiempo los temas no se ponen todos, pero deben saber, ¿no? Algo sobre eso de los recursos naturales. Ahora sí, hablamos del factor trabajo, ¿no? Factor trabajo es la fuerza de trabajo del hombre, ¿no es cierto? El hombre sí ha existido desde que aparece este sistema planetario como parte de una galaxia, ¿no? Solar, como, ¿cierto? Entonces, es la actividad de energías físicas y mentales o intelectuales, el conjunto, ¿no es cierto? Energías físicas y mentales, ¿no? Que realiza el trabajador a favor de la empresa o del Estado, ¿no? Para quien trabaja, ¿no es cierto? Y lo hace de modo consciente. Pues sabe, ¿no es cierto? Que su labor es limpia, es transparente, ¿no? Es digna, ¿ya? Y que se orienta a la producción de bienes económicos y servicios para el mercado, para las transacciones y con ello satisfacer la necesidad de la gente, ¿cierto? De la población, ¿ya? Así contribuye el factor trabajo, ¿no? A cambio de, hay que completar el concepto, ¿a cambio de qué? No lo hace gratis, a cambio de recibir una paga, bueno, un salario, correcto, ¿no? Un salario, dependiendo del tipo y la complejidad del trabajo que realiza. No todos los salarios no es el mismo, ¿no? Hay salarios mucho más altos. Los congresistas, por ejemplo, los gerentes de empresas, ¿no? Ganan mucho más que los congresistas, ¿no? Etcétera. ¿No? Acá al lado derecho hay un cuadrito donde se pone allí empleo recuperado, ¿no? O por recuperar para alcanzar los niveles de precrisis de la COVID. Es decir, antes de la epidemia había un nivel de empleabilidad, ¿no es cierto?, de la APEA, ¿no? Trabajando en todos los sectores económicos. Viene la epidemia, se decreta encierro, ¿no es cierto? Y las empresas entran a una suerte de cierre, ¿no? Suspensión perfecta se llama eso, y los trabajadores a la calle. Entonces, todo es pedido por la cuestión de la COVID, y ahora nos hemos empezado a recuperar a partir del 2021, ¿no? Y propiamente en este año, ¿no? Y ya por eso acá se ve esos niveles se van acortando, ¿no? Para alcanzar esos niveles anteriores a la crisis, ¿no? Y si la economía va bien, superar, ¿no? ¿Ya? Que se cree más empleo. Claro, para que se cree más empleo, tiene que haber más inversión, ¿cierto? Tanto pública como privada. Ahí está el fin del asunto, ¿no? Para dar mayores oportunidades, ¿ya? De empleabilidad. Muy bien. Y ahora una clasificación del trabajo, de los distintos trabajos, ¿no? El dominio de aptitudes, habilidades que debe tener el trabajador. Se considera un trabajo manual que realiza un obrero o un conserje, trabajos relativamente más simples, ¿no? No necesitan pasar, por ejemplo, una evaluación económica, menos ingresar a una universidad para hacer esos trabajos, ¿no? ¿Sí? Es ese trabajo manual se le llama, ¿no?
mayormente el que realiza un trabajador, obrero, contratado, ¿no? O de limpieza, bueno, eso. El trabajo intelectual sí requiere, como es su caso de ustedes, esa capacitación constante de adquirir los conocimientos que luego ustedes además van a demostrar que compitiendo con otros jóvenes son los mejores para agarrar la vacante, ¿no? O a su vez su vacante de ingreso. ¿No es cierto? Ese ya es, como dice acá, una habilidad propia de un trabajo intelectual, ¿no es cierto? Lo que es full conocimiento, ¿no? Conocimiento para ponerla al servicio de la empresa, ¿no? Donde uno va a realizar su trabajo ya profesional, ¿no? Ya cuando sean, lógicamente, profesionales. Acá se pone ejemplo. En mi caso, como profesor de la especialidad de la de economía, ¿no? La especialidad de economía. Entonces, estoy en esta instancia contratado o la PRI, ¿no? De San Marcos. Y enseño en mi alma mater, San Marcos, que hace poco, ¿no? Celebramos 471 años, ¿no? Ya, de aniversario. Ingenieros, médicos, arquitectos, contadores, sociólogos, historiadores, etc. 66 carreras en San Marcos, ¿no? Creo que la mayor cantidad de especialidades de cualquier otra universidad. Intelectual siempre. Ya, al otro tipo de trabajo, con su función dentro de la empresa, ¿no? O de la institución. ¿Ya? Dentro de la empresa hay un trabajo que se llama director o trabajo gerencial. El que ordena, ¿no? Como dice acá, es el trabajo cuya función consiste en planificar primero una práctica estratégica de la empresa para asegurar utilidades, siempre pensando en las utilidades. ¿Ya? Eso. Dirigir, supervisar, gestionar. En resumen, mandar, ordenar, ¿no es cierto?, al personal. Está bien dónde debe desempeñar su función, ¿no? Cada trabajador, sus actividades productivas, ¿no? ¿Ya? Ese es el trabajo del director. Y el ejecutor, el otro tipo de trabajo es el ejecutor del empleo del obrero, el que ejecuta las órdenes que dan, ¿no?, los gerentes o los directores, ¿no? En una institución, en una universidad, el decano, los directores que están en esa gestión, o el rector, o los vicerrectores. Ellos son los que ordenan. ¿Ya? Entonces eso. ¿Ya? Entonces ahí pone ahí, ¿no?, cuyas acciones dependen de las instrucciones recibidas por sus superiores. ¿Quiénes son los superiores? En el orden funcional de la empresa, el gerente que manda. Y en el caso del Estado, ¿no?, como la universidad, el decano, sus directores de las escuelas, ¿no?, directores académicos se llaman, y a nivel ya superior de la universidad, el rector, vicerrectores. Ellos son los que ordenan, planifican, etc. ¿No? Muy bien. Una relación con el empleador. El empleador, ¿quién es? El patrón, ¿no?, de la empresa privada, el dueño, ¿no?, de la empresa privada, o el Estado, ¿no? Hay dos tipos de patronal. Es el privado, los dueños de la empresa, o es el gobierno, del cual van a depender nuestros salarios, ¿no? Por eso, el trabajo dependiente se llama, ya sea un empleado, un trabajador del sector público o privado, existe un vínculo legal, un contrato, que vincula a ese trabajador con esa empresa privada, ¿no? O si lo hace para el Estado, igual no tiene que concursar y ganarse una plaza, ¿no?, de trabajador, ¿no? Y de esa manera se establece la relación de dependencia. Finalmente, el pago de remuneración depende de su performance laboral. Si ha faltado, ha llegado tarde, le van a descontar, probablemente, porque hay dentro de la empresa privada o dentro del sector público hay, digamos, una sección, una oficina, ¿no es cierto?, de control de personal. Ellos están viendo quién ha llegado tarde, ¿no?, están reportando. No, ya, eso. Entonces ya es dependiente, trabajo dependiente.
Y el trabajo independiente es el que realiza un trabajador, ¿no? Porque se llama trabajo independiente, que no tiene jefes, no tiene quien le ordene. ¿Por qué? Porque él mismo se consigue, como se dice, ese puesto laboral. ¿Cómo? Ya. En el caso de los profesionales, ¿no? Les pongo el ejemplo para entender el concepto, el de un médico, de un ingeniero, de un arquitecto, de un contador, puede poner su propia oficina, pues, ¿no? El médico, su propio consultorio particular, el contador, el logo igual, ahí pone, ¿no? Su logo, ¿no? Su aviso, ¿no? Contador, de acceso de legal, etc. Nadie le ordena, pone su horario y cobra sus honorarios. Puede trabajar, por decir, en su horario del día, en la actividad privada en el Estado. Y nada le impide trabajar fuera de esas horas como trabajo independiente, en su propia oficina. ¿Cierto? O sea, como dice acá, sin vincularse completamente, ¿no? Los trabajadores de este tipo realizan actividades productivas, ¿no? Diferentes a empleadores, ¿no? A los trabajos dependientes. Ellos mismos se generan, como se dice, su propio espacio de trabajo, ¿no? A través de sus consultorías profesionales en sus propias oficinas. Ya, entonces, independiente. Y sus pagos ya dependen de las atenciones que hacen a sus clientes. Pueden combinar trabajo dependiente con trabajo independiente. No hay ley que lo impida, ¿no? Según la especialización, el trabajo puede ser simple y calificado. ¿Ya? Este es el cuarto tipo, ¿no? La cuarta clase de trabajo. Simple es actividad sencilla, no tan complicada, repetitiva, ¿no? Que no requiere, por lo tanto, mayores habilidades cognitivas de conocimiento. No requiere. No, en otras palabras, no requiere pasar por una universidad para ser un trabajo contratado, pues, ¿no? En una minera, en cualquier empresa, ¿no? Privada o en el Estado, ¿no? Ese es el trabajo simple. El trabajo calificado o especializado, ¿no? Como señala por la propia clase, ¿no? De trabajo, sí requiere de conocimiento. Y de esos conocimientos necesariamente se recibe y la formación que se da a través de una universidad, de un centro superior tecnológico, no de enseñanza. O sea, entonces, y esos conocimientos son los que luego van a aplicar, ¿no es cierto?, en esa especialización que aún es mayor cuando realiza, pues, estudios ya, digamos, superiores de maestrías y doctorados, ¿no? Dentro de sus respectivas profesiones, ¿cierto? Entonces, y acá al final dice, se ajusta con la tecnología y al nivel educativo, por supuesto, ¿no? Entonces hay que estar ahora en digamos, estadio de vivir la cuarta revolución industrial, de afrontar, y competir en esta sociedad de conocimiento. Actualmente se requeriría, ¿no?, estar muy especializado. No solo conocimientos generales que se recibe en la universidad para ser profesor, para ser ingeniero médico, sino que hay que seguir capacitándose y hay que adecuar esta nueva tecnología de la informática y aplicarlo ya a estos, digamos, nuevas formas, ¿no?, de producir un bien, de dar una servicio, ¿no?, a la sociedad. Eso, ¿no? Entonces, ya se habla, pues, de un
trabajo más especializado, doblemente calificado. Eso, ahora hay que estar frente a ese reto. Tener 2 o 3 especializaciones sería, como se dice, sería lo deseable, ¿ya? Y así va a ser en el futuro. Se vayan pensando que ustedes, ¿no? Entonces, dentro de sus profesiones tienen que seguir, digamos, avanzando en el conocimiento y en, digamos, en las formas como ustedes pueden aportar mejor, ¿no es cierto?, al desarrollo científico de su campo, de su especialidad, con esos desarrollos y profundizaciones, ¿no?, especializaciones en su especialidad, en sus estudios, ¿no? O sea, hay que estudiar 2 o 3 profesiones, tal vez. Bueno, ya, eso es el reto del futuro. La evolución de los sistemas de trabajo, ¿no? Evolución de los sistemas de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos hace recordar lo que ya en la primera clase, cuando hablamos de la doctrina económica, cómo ha evolucionado desde Platón hasta, digamos, Keynes, o más actualmente de Keynes, Friedman, ¿no?, y los actuales macroeconomistas de los modelos macroeconómicos de equilibrio general estocástico, ¿no?, matemático. Bueno, parte de eso está aquí, ¿no? ¿Cómo se explica esta evolución del sistema de trabajo? La cooperación forzada existió en la época de la esclavitud griega romana de ese tiempo. El esclavo era el que realizaba y sostenía el trabajo, pero en condiciones de maltrato absoluto, sin reconocimiento de paga alguna, ¿cierto? Y todo el tiempo a disposición del emperador, del amo, a quien debía servir, como dice, se señala acá, pero en una sociedad herrerista, ¿no?, donde el esclavo pues tenía que producir las armas, trabajar en la agricultura, ¿no?, ganadería, pues producir para esa sociedad, ¿no? Pero en las condiciones, ¿no?, bien, muy precarias, ¿no?, de mucho, ¿cómo se puede decir?, sufrimiento, se puede decir. Estaba tratado como cualquier cosa, ¿no? Eso es la esclavitud, pues, de esa época, de esa sociedad, ¿no? Después el trabajador se libera un poco en la sociedad feudal y ya no era tratado de esa manera. Pero en la sociedad feudal, ¿quién era el que sostenía el trabajo? Dentro de la hacienda del feudo, ¿no?, donde el amo es el feudal. El siervo, el campesino, el siervo. Por eso el nombre, ¿no?, servidumbre, ¿no es cierto? Eso durante la Edad Media, porque era la actividad central, la agricultura, ¿no?, el siervo. Ya tenía algunos derechos, como casarse o tener hogar. Finalmente, si el amo veía pues que tenía que darle la libertad, no se la daba, ¿no? Pero no podía por sí mismo tomar esa decisión, fugarse, ¿no?, o desaparecer, no podía, ¿cierto? ¿No? El amo ese era dueño de su trabajo, efectivamente, ¿no?, pero le imponía ciertas obligaciones, ¿no?, ciertas obligaciones que tenía que cumplir dentro, ¿no?, de esa hacienda o donde estaba, pues, ¿no?, ahí el dueño, ¿no? ¿Cierto? Entonces, herencia, hasta en la época colonial, heredó los jamonalistas, los latifundistas, porque tenían el poder económico vinculados a la actividad
de la agricultura de la hacienda. Entonces ahí inclusive combinaban con el trabajo esclavo. Aquí en nuestro país, Perú, Ramón Castilla recién en el siglo XVIII abolió, se traía chilenos, gente de esos lados para el trabajo de la hacienda azucarera, ¿no? Esclavos. ¿Cierto? Entonces, pero estamos hablando de servidumbre, ¿no? De servidumbre. El amo, dice, ahora solo era dueño en su trabajo, pero le imponía ciertas obligaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando ya avanzamos hacia el capitalismo? Pero recuerden que hay una transición entre feudalismo y capitalismo. No es que se da un salto, como se dice, de la noche a la mañana, del sistema feudal, no. Es un camino, un tiempo que se adecua, ¿cierto? Que se acomoda a ese cambio transicional de producción, ¿no? Y por eso, en esa transición, se habla de cooperación libre cuando se refiere a los gremios. Pero los gremios surgen en esa transición del feudalismo hacia el capitalismo. Y se potencia, o mejor dicho, se desarrollan las ciudades o los burgos ciudades, ¿no? ¿No es cierto? Y es en el desarrollo de estas ciudades, esa transición del feudalismo al capitalismo, donde aparecen y surgen las artesanías, en el cual se combina el trabajo del maestro, que era el dueño, ¿cierto? Pero el dueño no trabajaba solo, tenía el apoyo, ¿no? Y contrataba oficiales y maestros, lo que ahora serían obreros, ¿no? Pero en ese tiempo eran los aprendices los que querían trabajar. Y entonces se contrataban en estos talleres de artesanía. Y estos gremios sostenían la producción en esa transición, ¿cierto? De esa manera, ¿ya? Entonces ya es muy distinto su contribución, su enrolamiento a la actividad del trabajador, del oficial y de los aprendices. Eran trabajadores de esos talleres. El maestro era el dueño, ¿ya? De manera libre. Por eso dice cooperación libre. Es muy distinto ya al siervo y más aún al esclavo, ya en condición de libertad. Ellos deciden, ¿cierto?, trabajar en los gremios. Pero avanzando, ya el sistema económico del capitalismo, mediados del siglo XVIII, fin del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no es cierto?, se habla de libre contratación. Ya en pleno desarrollo del sistema capitalista. ¿Qué requerían los capitalistas, los dueños de las empresas? Inicialmente textiles, obreros, mayormente, anteriormente, que eran campesinos, porque se dedicaban al cultivo de las tierras, ¿no es cierto? Y Marx es el que habla de acumulación original para conseguir la mano de obra suficiente para nuevas empresas textiles que los primeros capitalistas ingleses impulsaron, crearon en ese 1745-46, ¿no?, donde surge el capitalismo. ¿Cómo consiguieron los obreros? Lo convirtieron, eso sí, rápido, de la noche a la mañana, de campesinos a obreros. ¿Y cómo? Simple, quitándoles no pacíficamente, sino violentamente, cuenta o sostiene más, ¿no?, la tierra a los campesinos. ¿Ya? Y los obligaron de esa manera a enrolarse a trabajo en las empresas, en las primeras empresas textiles, ¿no?, en los capitalistas ingleses, ¿no?, en ese tiempo inicial del capitalismo. Ahí para adelante se habla de libre contratación, porque ya el trabajador es libre de trabajar
en cualquier empresa y firmar su contrato laboral con cualquier empresa, ¿no? Ya no se obligaba, salvo al comienzo nomás, como señala más, ¿no? Ya después, ya es una libertad de poder elegir, ¿no? Por eso se llama libre contratación, ¿cierto? Todo esto ocurre en el siglo XIX, ¿no? Parte del siglo XX. Pero resulta que los trabajadores ven que hay una extensa jornada laboral de 12, 15 horas aún. Los primeros trabajadores, ¿no? Trabajaban esa cantidad de horas. Y es en los primeros décadas del siglo XX, ¿no? Finales del siglo XIX, una década que se organizan, reclaman y luchan por su derecho de la jornada laboral de las 8 horas, ¿no? Desde Chicago, en Estados Unidos, hasta Perú, en todos los países, ¿no? Todos los obreros protestan. Bueno, la clase, pues, tenía el poder, arremetió, pues, ¿no? Asesinó a los dirigentes sindicales, ¿no? Para calmar y eliminar la protesta. Pero la lucha continúa y logra efectivamente ese reconocimiento de derechos. Y ya estamos hablando entonces de la primera década del siglo XX de contratación colectiva sindical. Es decir, el trabajador ya no va a firmar solo, ya no va a reclamar solo su aumento de salario a la patronal, no al dueño de la empresa, sino para el sindicato, su representante principal, ¿no? Su secretario general, su representante, ¿no? Ellos. Y no reclaman solo para el dirigente, reclaman para todos los trabajadores de esa empresa, ¿no? Entonces, eso ya se llama contratación sindical colectiva. Cada año se presenta su prueba de trabajo. El punto 1, primero, es aumento de salario. Ustedes saben que los precios suben, ¿no es cierto?, mayormente todos los días, los meses, pero los salarios pues no suben todos los días, los meses. Una vez al año tienen derecho a reclamar su aumento los trabajadores, ¿cierto? Eso se llama contratación colectiva sindical. Hoy, ¿no? En todo el mundo, las constituciones reconocen esa forma de organizarse de los trabajadores. Su sindicato. Formas de trabajo atípicas. ¿A qué se está refiriendo esto? A que actualmente en el siglo XXI, hoy por hoy, existe una esclavitud, ¿no? Una esclavitud en ciertas actividades de trabajo forzoso, ¿cierto? Se obliga a realizar actividades contra la voluntad de la propia persona. ¿Cómo? Bajo amenaza, violencia, coerción, abuso de poder. Y entonces la rapta, ¿no? Ya en el caso, un ejemplo, ¿no? A jovencitas, por ejemplo, de un lugar, ¿no? De zonas andinas, de Venezuela, ¿no? Y hay estos grupos organizados de mafias, ¿cierto?, que ya se especializan en eso, ¿no? Las raptan y las obligan a la prostitución, ¿cierto?, contra su voluntad, ejercen eso, ¿no? Esa actividad, y quienes cobran son estos grupos de personas que las llevan a ese estado, ¿no? ¿Cierto? Ya eso es una esclavitud. Y se da actualmente, ¿no? En este pleno siglo XXI. Por eso se llama trabajo atípico, ¿no? Porque no era desarrollar una actividad bajo esas condiciones y a medio es lo que ocurrió en la historia, ¿no? Hace tiempo, ¿cierto? El esclavo. ¿No? Pero ahora no. Pero se da, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Por eso se llama atípico, ¿no? Trabajos. También mineros y minería informal, agrícola. El empleo multipartita, el trabajo de servicio de terceros. Ustedes han escuchado una noticia, ¿no? Que
Hay empresas que tercerizan sus servicios para una gran empresa, una multinacional. Esta empresa multinacional no asume los derechos de sus trabajadores, que son subcontratos, no servicios. ¿Sí? Y de esa manera, como se dice, no se le reconoce el poder. Por ejemplo, a bonificaciones, a pagos, ¿no? Que corresponden normalmente a un trabajador contratado con todo su derecho, ¿no? Ni a vacaciones, ni a pensiones, nada. ¿Ya? Eso sería, digamos, como una situación pues, de explotación a que se expone, ¿no? A este tipo de trabajo multipartita, service o de tercero, ¿no? Entonces, eso se está dando en el gobierno. Hay como 250,000 estos servicios, ¿no? En el propio Estado. Bueno, y en el privado, por supuesto, también, ¿no? El empleo es el multipartita, ¿no? Hay servicios, ¿no? Se terceriza el trabajo del trabajador, ¿no? Del obrero, del empleado, ¿no? Regular los derechos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Empleo temporal es por contrato, por horas, ¿no? Por horas, part-time, medio tiempo, ¿no? Se ofrece estos tipos de trabajos a estudiantes universitarios generalmente, porque no pueden dedicar pues las 8 horas completas, ¿no? Entonces le da la oportunidad de estudiar y trabajar. Entonces, a medio tiempo, empleo temporal. A medio tiempo. Empleo encubierto, cuando se tiene trabajadores, digamos, que realizan trabajos, ¿no? Como dice acá, en el cual no se quiere ser controlados por inspectores laborales que envía el Ministerio de Trabajo por las condiciones en que están, ¿cierto? Ocultamiento de identidad del empleador, ¿cierto? Que contrate a estos trabajadores como intermediarios. Entonces, el trabajador acepta por la necesidad de contar y de tener un ingreso. Entonces, a veces se pone a riesgo y peligro. Entonces, es otra forma, ¿no? A tiempo parcial, a medio tiempo, ¿no? Trabajador cuya tiene una relación inferior, bueno, ya me referí a esto, ¿no? A tiempo completo, a part-time, ¿no? A tiempo parcial, ¿no? Anteriormente me referí a eso. Ya, ahora, para terminar, pues ya estamos en la hora, un par de minutos se le pido a la señorita tutora que nos dé para terminar, ¿no? Con esto creo que terminamos, ¿no? A ver, atención, ¿ya? Aspectos demográficos del trabajo. En el Perú somos un poco más de 32 millones de personas, ¿no? Población total, no todos en edad de trabajar, ¿no? Entonces, en el siguiente nivel se divide, ¿no? Población en edad de trabajar, los que comprenden de 15 años a 65 años, ¿no? De acuerdo a la normatividad que se establece, ¿no? Y la población que no está en edad de trabajar son los niños, ¿no? Pequeños de la casa, adolescentes, menores de 15 años, ¿no? Y los mayores de 65 años, de tercera edad, que cumplieron su ciclo laboral, ¿cierto? Ya no están en edad de trabajar, ¿no? Eso es lo que se considera, ¿no? En la teoría, aspectos demográficos del trabajo se considera, ¿no? Y ahí son como unos 7 millones, ¿no? Y ya quedarían aproximadamente 25 millones, ¿no? Que sí tienen la edad de trabajar en el Perú. Entonces, 7 millones son personas de tercera edad y niños, ¿no? Toda la población niña, ¿ya? De niños a adolescentes, ¿no? ¿Ya? Y dentro de los que están en edad de trabajar, los 25 millones más o menos, le digo el grueso del número de personas en el Perú en edad de trabajar, se divide en dos campos, ¿no? La población económica activa tiene de trabajar y está dentro del campo de la población económica activa, y la otra parte
la población económica inactiva o pasiva. Son personas que están en edad de trabajar. ¿Y por qué se diferencia? Que están en edad de trabajar. Ya. ¿Cuál es el concepto o la característica principal de esta división? ¿No? Los que están en edad de trabajar y pertenecen a la PEA están vinculados al mercado laboral. Y si están vinculados al mercado laboral, cualquier actividad que ejerzan y realicen, les corresponde un salario, un pago. ¿Cierto? Están vinculados al mercado laboral, son contratados por alguien, ¿no? Y realizan esa actividad y reciben su correspondiente salario. Correcto. Eso es en la PEA. En la PEA. ¿Ya? Y los ocupados, ¿no? Dentro de la PEA hay ocupados, los que están trabajando, ¿no? Y los que están buscando empleo, ¿no? El desempleado, el que ha sido despedido, usted dirá, pero si está despedido, no trabaja. El concepto que se maneja es que ese que ha sido despedido está ofertando su fuerza laboral. ¿Qué está haciendo? Presentando su CV, currículum vitae, está ofertando su fuerza laboral para, dar oferta a su fuerza de trabajo. Está buscando trabajo. En otras palabras, está vinculado al mercado laboral. Hasta que lo llaman. ¿No es cierto? Por eso, ya está vinculado al mercado laboral ese concepto para proteger a la PEA. ¿Y qué hacen los pasivos? La población económica inactiva pasiva. ¿Qué está haciendo? Está en el trabajo. O no está vinculada al mercado laboral. O las actividades que realizan no reciben ninguna paga, ningún salario, no propiamente, no reciben salario. ¿Quiénes pertenecen a la población económica pasiva? Ustedes, que solo estudian, salvo algunos que más tarde se van a trabajar. Ya, ese ya pertenece a la PEA. Si trabaja, ya pertenece a la PEA. Pero mientras solo estudia, es población económica pasiva, están en esta formación. Ya, nadie les paga por un salario por esa actividad estudiante. Ya. Pero ¿quién más? Los voluntarios. Los voluntarios no reciben a veces ni un sol, ni para su pasaje. No, nada, no le dan. Aportan porque tienen, como se dice, buen corazón de realizar esa labor, ese trabajo. El Estado organizó unas actividades deportivas de 2 o 3 años, ¿no? Hasta que al final tuvo un buen desempeño, una buena gestión, ¿no? Un reconocimiento, ¿no es cierto? A nivel bolivariano, pues me parece, y donde hubo mucha juventud, voluntariado, ¿no? Que participó, no le pagaron un solo, ¿no es cierto? Esos muchachos, los jóvenes, ¿no? Ya, eso. ¿Quiénes matan ahí? Los rentistas, los que viven de su cobro de arrienda, no tienen necesidad de trabajar, ¿no? Viven de sus ingresos, ¿no? Aparte. Los personal eclesiástico militar tampoco reciben salario, no reciben propinas, bueno, pero no son salarios, porque no están vinculados al mercado laboral alguno, ¿no es cierto? Esos son personas en edad de trabajar, pero población económica pasiva. Pasiva. ¿Ya? Entonces, cuando sea PEA, PEA está vinculado al mercado laboral. Ahí están ocupados, está buscando empleo. Listo. Cuando sea pasiva, actividad que no está vinculada al mercado laboral y por lo tanto esa actividad que realiza, por esa actividad no recibe ninguna paga que se llama salario. No. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, dentro de los ocupados, ya para terminar, está adecuadamente empleado. Efectivamente, ¿no? Los que están reconociendo sus derechos en planilla realizan su actividad, pues, ¿no? De esa manera. Y los subempleados, los que trabajan por horas, como ya hemos definido antes, los que trabajan en una actividad para el cual, digamos, tienen, como se dice, estudio, pero que no la ejercen, ¿no? Y hacen labores distintas a eso. Taxi, bueno, contratos, ¿no? De otra actividad, no propiamente, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Que en la realidad
se presentan, porque no todos efectivamente están ejerciendo su profesión, ¿no? En algún caso, ¿no? En su actividad para el cual han estudiado, ¿no es cierto? Para ejercer una profesión, ¿no? Entonces ellos están realizando una labor distinta para los que han estudiado, están aquí como subempleados. Y a veces sus ingresos son muy bajos. En algunos casos podrían ser mejores, ¿no? Pero en general son bajos. Ahí en los subempleados están los ambulantes. Están generándose su propio espacio de trabajo, como hemos dicho del trabajo independiente, de parte, ¿no? De ese trabajo independiente, ¿no? Y son subempleados. Entonces eso es respecto de los ocupados, ¿ya? Respecto de los ocupados. Y así podríamos explicar, ¿no? A modo de resumen, estos aspectos demográficos del trabajo, ¿ya? Y acá hay unos ninis, personas que no desean trabajar ni estudiar, jóvenes, que no son miles, ¿no? Pasan del millón, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y a dónde lo ponemos? A los niños, ¿no? No desean trabajar ni estudiar. O sea, si no desean estudiar, no están en pasivo. Si no desean trabajar, no están en actividad. ¿A dónde los ponemos? ¿Ya? Alguien, la próxima clase, me dice, dentro de esta clasificación, ¿dónde están los niños? A ver, ¿qué le dice Internet? A ver, investigue por Internet, ¿no? Ya. Entonces le dejo esa inquietud, ¿no? A ver, los niños, ¿a dónde los ponemos? ¿Ya? Dentro de la clasificación que hemos explicado, ¿no? Y ustedes acá luego, ¿no? Todo el resumen que he hecho está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, 14, 65, ¿no? Entonces, todo eso y algunos datos, ¿no? Entonces, eso ya está. Ya he resumido explicando el cuadro y ahí ustedes lo pueden, como se dice, revisar, ¿no es cierto? Lo que se puede dar con los datos, ¿no? Que están al lado, ¿ya? Y también tienen al profesor de chat, ¿no? Por ejemplo, la población económicamente inactiva o pasiva la conforman estudiantes que solo estudian. Si estudian y trabajan, ya no son pasivas, ya es activa, porque trabajan, aun cuando sea un trabajo por horas, part-time, ¿no? Rentistas, los que viven de sus alquileres, de sus arriendos. Jubilados. Me olvidé, como ejemplo, las amas de casa, ¿no? ¿Quién prepara los alimentos en casa? Las mamás, las personas que están, bueno, en la casa, salvo que sea una persona contratada. Ahora tiene derecho a media vacación, ¿no? O sea, el personal de ama de llaves, como se le llama, ¿no? Es una trabajadora más. Pero en el caso, pues, como decía acá, de ama de casa, donde no se contrata ninguna persona, es la propia familia, ¿no? El que prepara sus alimentos, con nuestra mamá, etcétera, entonces no recibe salarios, ¿no? Por eso. Ese es parte de población pasiva. Tal como ejemplo, ya, discapacitados físicos o mentales dependientes, también, ¿no? Parte de la pasiva. No están vinculados, repito, al mercado laboral. No están vinculados al mercado laboral. Esa es la clave. Muy bien. Y acá están los claves de los ejercicios. ¿Alguna duda de estos? Siempre escribiendo su pregunta al profesor del chat, ¿no? Para que él les oriente y le despeje esa duda. 1D, 2D, 3C, 4D, 5C, 6D, 7B, 8D. Gracias por la atención a la clase y tenga una muy buen fin de semana, ¿no? Buenas tardes con todos. Ya, buenas tardes.